Veamos finalmente la clase ItemsController. Tiene exactamente los mismos métodos que la clase ValuesController. La clase ItemsController debe de heredar de APIController. Vamos a ver qué cambios he hecho respecto a ValuesController. Bien, el método get devuelve también un i enumerable. Normalmente hablaremos, por ejemplo, de una lista, si queréis, pero obviamente es de tipo item. ¿Y qué nos devuelve en este caso? Bueno, pues nos devuelve la lista estática items de database. El otro método, get, que tiene un id porque no devuelve un i enumerable, sino que devuelve un solo item. ¿Y qué item devuelve? Pues el que tenga el id dentro de la lista. El método post, que dijimos que lo que hace es modificar un elemento dentro de una colección, recibe un ítem y lo que hacemos es recuperar un ítem de nuestra colección que tenga el mismo ID que el que nos están pasando, ponerle el nombre del ítem que nos están pasando y devolverlo. Nosotros podríamos tener dentro de nuestra colección un ítem con el ID 2 y el nombre silla, y nosotros podemos hacer un post con un ítem que tenga el mismo ID 2, pero de nombre tenga mesa, y lo que haría esto es localizar el ítem que tenemos nosotros y le cambiaría el nombre y en vez de silla le pondría mesa. Y después hace una cosa que, si os habéis fijado, también ha cambiado respecto a la plantilla, digamos, que teníamos. En values, el método post es void, no devuelve nada. Sin embargo, nuestro método post sí que devuelve un item. Si hablamos en general, pensamos que es una best practice el que, si tú me has pedido que modifique un item, yo lo que haga es devolverte el ítem tal como yo lo tengo modificado, para que tú de alguna manera te cerciones de que el producto ha quedado como tú querías. Recuerda que los web services están para que otra aplicación los consuma, y esa otra aplicación tiene que tener su propia programación y tiene que llevar implementadas las peticiones que hace, y después tiene que tener implementada la lógica de, cuando reciba el feedback de la petición que ha hecho, reaccionar de una manera o de otra. Tenemos otro método que es put, que lo que hace es insertar un elemento dentro de nuestra colección. Nosotros recibimos un ítem y básicamente lo que hacemos es incluirlo en nuestra lista. Y en este caso, al igual que pasara con post, que tampoco había una devolución inicialmente, nosotros lo que hacemos es devolver el ítem que hemos introducido. Aquí os quiero añadir otro comentario respecto a la explicación que ya os di de post. Está recibiendo un ítem y lo estamos devolviendo. O sea, quien nos envió el ítem ya sabe cómo es el ítem. Ojo, en este caso tan sencillo puede ser que sí, porque tenemos un ID y tenemos un nombre. Pero hay objetos que son muy complejos y quizá tengan cierta lógica cuando se construyen. El que consume el web service no conoce toda la estructura de la clase item porque solo se le ha facilitado en su interfaz, por ejemplo, el ID y el nombre, pero después internamente un item puede tener muchos más atributos. Imaginemos, por ejemplo, que tenga fecha creación. Nosotros podíamos recibir un ítem solo con un ID y un nombre porque quien consume este web service no sabe que tiene ese otro atributo de la fecha de creación, o aunque lo sepa o no sabe cómo se llama, o aunque sepa cómo se llama, ya para rizar más el rizo, el web service le importa un pimiento que el consumidor le envíe rellenado ese valor, porque el web service marca un valor en concreto que le interesa. Entonces, por lo que sea, al final es el web service el que decide. Pues entonces, en ese caso, coincidiréis conmigo que interesa mucho que nosotros devolvamos el ítem, porque tú me has enviado un ítem, a lo mejor no me has dicho todos los atributos, pero me has dado la información suficiente para que el web service lo cree. El web service lo crea y te devuelve a ti toda la entidad.
Y ahora sí, ya por último, tenemos el método delete. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio en directo. Por un despiste me he dado cuenta de que remove ya es un método que devuelve un booleano si ha conseguido eliminar el elemento, con lo cual todo esto se podría simplificar con un return así. Hecha esta pequeña corrección, lo que os quería explicar es el por qué sobreescribí el método equals en item. El tema está en que remove recibe un item y lo que hace es buscar exactamente el mismo elemento en la colección. ¿Qué pasa? Que lo he querido hacer un poquito más versátil y que el consumidor no tenga por qué escribir o darle valor a todos los atributos que pueda tener un ítem. Si tú me envías un ítem para eliminar y simplemente me dices que el ID es el 3, pues yo lo eliminaré. Al sobreescribir el método equals, establezco que dos ítems son iguales si coincide el mismo ID.